Bienvenidos una semana más a Charla 390, tu podcast de fútbol modesto favorito. Yo soy Jorge Ramos. Yo soy Miguel Burdalo. Y bueno, como podéis ver, estamos un poquito extraños, estamos lejos uno del otro, principalmente porque yo me he puesto enfermo, pero he decidido ponerme esta semana un poquito en precaución, en cautivamiento, por así decirlo, y meterme en casita y no contagiar a mi compañero. ¿Qué tal tú, compañero? Pues bien, aquí estamos. Se siente un poco frío, ¿no? Bueno, así por lo menos podemos grabar el episodio de esta manera. No sé cómo quedará, pero por lo menos para traeros el contenido que teníamos muchas ganas, porque hoy hay mucho que contar. Así que, sin más dilación, si no tiene nada más que añadir, Me tengo a la podemos cabecera. pasar con la intro, ¿no? Sí, adentro de la cabecera. Bueno, Miguel, semana cargadita de titulares, la verdad. Sí, la verdad que hay muchísima cosa que comentar. Si te parece, primero, antes de meternos en todo lo potente que tiene este episodio, si quieres podemos responder una de las preguntas que nos dejaron en los comentarios del anterior vídeo. Antes de pasar con la Sí, pregunta, perdona que te corte, antes de pasar con la pregunta, me gustaría destacar una cosa, como si estuviera aquí. Me gustaría dar un poquito de agradecimiento a los seguidores por el apoyo que estamos teniendo estos dos episodios. No es mucho, pero bueno, se aprecia, la verdad. A mí me ha sorprendido, sobre todo en este segundo episodio, que hemos tenido muchas reproducciones en Spotify. Y tanto a los de Spotify como a los de YouTube, como a los que nos estén viendo los trozos en TikTok, os pedimos que nos sigáis en Instagram porque vamos a estar colgando todas las semanas, como colgamos con lo de Xavi Alonso, una pequeña encuesta para que vosotros nos deis vuestra pequeña opinión. Encuesta, bloque sí. para que dejéis vuestros comentarios, etc. etc, etc. Entonces, aparte de las preguntas que nos podéis dejar en la caja de comentarios de aquí en YouTube, también os lo podéis dejar en Spotify, que también hay una caja de comentarios en Spotify que han activado hace poquito. Y eso, os recomiendo que nos sigáis en Instagram para que nos deis las opiniones. Normalmente vamos a estar de cosas totalmente notorias, vamos a hacer pequeñas encuestas para que vosotros nos deis vuestra opinión. Y luego ya si queréis, luego ponemos el resultado de la encuesta que ha salido bastante clara con el tema caldente de la semana. Así que ahí ya sí que te dejo pasar con la pregunta si no quieres añadir nada más. Pues podemos dar paso a la pregunta. Nos pregunta Alfredo Tortoso. ¿Nosotros qué somos más? ¿De comida mexicana o de comida italiana? Eh, yo tengo una clara predilección por la comida italiana. He ido mucho a Italia y sinceramente para mí la gastronomía italiana, aunque no supera a la española porque la española es lo mejor para mí, pero Italia se come pero bien de bien la pasta, la pizza y los helados. Qué barbaridad. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Italia de momento, aunque como podéis ver ahí detrás tengo un póster de Ferrari, pero no he tenido la oportunidad todavía de pisar la otra península de Europa. Eh, pero yo me quedaría con la comida también italiana, principalmente porque tuve una época muy enfermiza de que solamente comía pasta, pizza, canelones, solamente, en plan en una semana. Y por ejemplo, en mi familia tenemos una tradición que es todos los domingos tener una pizza, todos juntos, en plan hechas por nosotros. Así que yo me quedé con la pizza, aunque también aprecio mucho y me gusta muchísimo un buen taco mexicano, me encanta, una cosa que no podría No, decir bueno, que no, Nacho. ¿eh? Y unos nachitos, no puedo decirle que no. Aquí tú y yo hemos ido muchas veces al Taco Bell. Y cuidadito, a mí me gusta mucho. Sí que es verdad que si tuviera que quedarme, si la pregunta fuese por otro lado, si tuviera que quedarme con una cadena de comida rápida, me quedaría con Taco Bell. Es mi favorita, sin ningún tipo de duda. Me encanta A Taco mí Bell. últimamente lo que más me está gustando, la verdad. Voy bastante más a esa. El quesarito me encanta. O sea, yo es que cada vez que lo veo digo, tengo un quesarito, por favor. Es una cosa que me encanta. Y además que tengo uno aquí en la casa, vamos. Aunque sí que es verdad, Espectacular. aunque sí que es verdad que también le estoy dando mucho al kebab ahora, ¿eh? Pero bueno, es una cosa que también le estoy dando. Si no tienes nada más que comentar, podemos pasar con los 11, ¿no? De la liga, que
facilita. Podemos pasar con el 11 del 90 de Primera División. Pues 11 del 90 de la jornada 19. ¿Puede ser? Sí, 19. Sí. 19 de la Liga. Jornada en la que hay que tener en cuenta que, claro, aunque se jugaran en diciembre, siguen contando para esta jornada los partidos que se jugaron entre Barça y Atleti y el Athletic Club de Bilbao y el Madrid. Así que, si quieres, empiezo yo con el 11. En portería, ha sido sorpresa de última hora, porque fue el último partido de la jornada. El portero de Sevilla, no sé cómo se pronuncia, Blajodimos o algo así, pero bueno, es griego, creo. Perfecto. Que a pesar de la derrota, tuvo una intervención increíble y una valoración espectacular. Luego, en la defensa, voy a destacar a Carlos Romero con un golazo que se inventa, que da un punto al Español. Marcos Alonso, que fue el que dio el gol ante el Sevilla para la victoria. Daley Blind, del Girona, que hizo un gran partido a nivel defensivo y me gustó mucho. Y luego también del Girona, Alex Moreno, que una asistencia increíble para un golazo del Girona. Después, en el centro del campo, este te gustará, Pepelu. Le he metido porque sinceramente se hizo un muy buen partido. Destacar que a pesar de que el Valencia está en el momento en el que está, como que sacó fuerzas de donde no las había y fue el motor del equipo, marcó el penalti y pues dio un punto muy importante. Después, acompañando a Pepelu, Pedri, que bueno, en aquel partido contra el Atleti dio una asistencia y bueno, ya sabemos lo que es Pedri, ¿no? Es el mejor centrocampista de la liga bajo mi punto de vista. Y luego, Moleiro, mi debilidad, gol, pero un golazo y una asistencia increíbles. La temporada, ya hablaremos, ¿eh? Después, en el extremo, a Kylian Mbappé, doblete de goles y una asistencia, nada más que añadir. En la delantera te he puesto a Jorge de Frutos porque la verdad que fue un gol bastante importante el que metió para la victoria en Vallecas y fue el más participativo en el ataque junto a Isi Palazón. Y luego, por último, para cerrar, Rafinha no podía faltar, metió un golazo y fue el mayor peligro ofensivo del Barça. Pues bueno, la verdad es que me alegra coincidir con bastantes. Sí que es verdad que no he metido la jodimos. En portería, yo, bueno, para parte de mi 11 he metido Thibaut Courtois. La mano, o sea, me he visto el resumen hace nada, porque te lo acordaba, pero la mano que le saca a Sancet en 0-0 todavía estaba el partido, es una mano para mí del partido. Luego, por la banda derecha, me he metido a Aramburu, gol en el 96, creo que fue, para darle la victoria en el Coliseum a la Real Sociedad. Pareja de centrales para Foyt y Vela. Foyt, que de verdad me estaba gustando mucho la temporada de Foyt, y Vela, que bueno, pues Vela hizo un partidazo con el Levante. Sí que es verdad que perdió, pero empató, pero me pareció un partidazo de Vela y la asistencia del gol y demás. Y luego a Alex Moreno del Girona, que dio una asistencia y para mí fue uno de los mejores jugadores del Girona. En el medio del campo empezamos con Pepelu, la verdad es que lo único salvable del partido del Valencia. Ya hablaremos del Valencia, pero lo único que doy es Pepelu tiró del carro y dio ese punto al Valencia. Inmerecido también, pero ya hablaremos. Repito contigo con Moleiro, el gol de la jornada, un gol y medio para el pase de Mika Utache, que ya hablaremos de Mika Utache. Luego en el medio del campo, repito, de la semana pasada, Dani Olmo, para mí yo creo que se lleva totalmente el hombre del partido contra el Atlético de Madrid, no podría faltar. Aquí dudo mucho en el extremo izquierdo, pero al final me decantó por un Antony. Sí que es verdad que el Betis pincha, pero Antony es un muy, muy, muy buen partido. Es lo único realmente bueno del Betis. Y le he tenido que meter Mbappé en punta, que es mi MVP. Doblete y además el segundo gol, que es un charro. Es un charro. Impresionante. Y luego en el extremo derecho coincido contigo con De Frutos. Con Isi Palazón, pero es que como Isi Palazón lo mete de penalti,
pues digo, el dinero que meterá de frutos. Justo. Eh, Así que si quieres pasamos con los titulares, que lo estáis viendo en pantalla, obviamente el titular de la semana es la destitución de Xavi Alonso. Eh, También para mí un titular de la semana, no sé si para ti, el Villarreal, que para mí se mete en la lucha por la liga. Ya hablaremos del Por Villarreal. supuestísimo. Eh, Otra cosa a destacar que yo destacaría esta jornada es qué tiene que hacer el Valverde, qué tiene que hacer el Valverde de mal para que le echen del Athletic Club de Bilbao y se aprieta a la zona baja, es para mí lo destacable de esta jornada 19, ¿no? Si quieres empezamos hablando de el titular de todas las portadas, la destitución de Xavi Alonso. Estaréis viendo en pantalla la encuesta que os hicimos en Instagram, repito, seguidnos en Instagram porque tenéis una encuesta todas las semanas. Para vosotros es un claro no, si es la pregunta que hicimos era si era justa la decisión del Real Madrid y para todos vosotros es un claro no. No sé qué te parece a ti, si quieres comentar tus cositas. A ver, a mí sinceramente me parece muy precipitado. Vi unos datos que a mí me sorprendieron bastante, no sé si tú lo has visto, pero en los primeros 34 partidos Xabi Alonso y Hansi Flick con el Barça habían conseguido el mismo número de victorias, empates y derrotas. Creo que eran 24 victorias, 6 empates y 4 derrotas, algo así, en plan, algo vi por ahí. Si podemos, os lo dejamos por ahí. Pero vamos, yo no considero que Xabi Alonso lo haya hecho tan mal como para merecer esto. Y otra cosa también es que tampoco le han dejado mostrarse como él es él como entrenador, ¿sabes? O sea, con su fútbol. Al final, mm, no está demostrando lo que él hizo, por ejemplo, en el Leverkusen, que él manejaba a su antojo al equipo y fíjate a dónde lo llevó. El Madrid no está pudiendo manejar porque hay alguien arriba que tiene mucho más poder y eso se nota. Yo no Y vi. para mí, Sí, sí. y para mí, por ejemplo, ahora mismo también va relacionado con el titular de Xabi Alonso. Para mí genera dudas Arbeloa. No sé si es el entrenador indicado para el Real Madrid. O sea, viene de un Castilla que en el que no lo ha hecho del todo mal, que ya hablaremos. Pero no sé si es demasiado pronto como para que Arbeloa entrene a un primer equipo como es el Madrid, ¿sabes? Yo creo que igual le falta experiencia con algún otro equipo grande para haber podido coger al Madrid más adelante. A ver, la institución de Xavi Alonso deja a un Real Madrid segundo en Liga a 4 puntos del Barça, de un líder prácticamente metido en el top 8 de la Champions League, vivo en Copa del Rey, o sea, vivo en las tres competiciones, realmente, Sí, porque estás vivo en las tres competiciones. Has perdido una Supercopa, has perdido una Supercopa contra el que más Supercopas tiene de toda la historia del fútbol español. Es una institución obviamente claramente desde arriba. O sea, realmente a Xavi Alonso nunca le había gustado Florentino y Florentino ha dicho, pues bueno, la primera que patines, te vas a tomar por culo. Se ha demostrado que no manda, yo lo escuché en la radio, escuché que decía que se ha demostrado que realmente en Madrid no manda el entrenador, mandan los jugadores. Es una pena como institución porque la verdad es que deja que mucho que desear y la pregunta que realmente yo más planteo es 4 meses ha durado en el cargo Xavi Alonso, ¿para qué la has traído? ¿Para qué la has sacado de un Leverkusen que había confiado en él, que le había dado los jugadores que quiere, que le había llevado a la cima del fútbol alemán y del fútbol casi europeo, y le sacas de un Madrid para que en 4 meses, perdiendo la Supercopa, estando vivo en todas las competiciones, sin haberle dado los jugadores que él había pedido para esta temporada, le saques mal y rápido? Para que eso sí venga un Arbeloa, que un Arbeloa es un títere de Florentino para que haga exactamente lo que quiere. Que si ahora mismo Arbeloa te gana la Copa del Rey y la Champions, todo el mundo nos vamos a olvidar de esto. Porque nos vamos a olvidar. Y lo mejor de todo es que a Xabi Alonso no le van a faltar equipos, porque sé positivamente que el Liverpool ya lo habrá llamado, el Bayern ya lo habrá llamado, el Chelsea, con el nuevo cambio de entrenador también lo habrá llamado. Pero es como, ¿para qué lo has traído si en 4 meses no le has hecho caso? Vas a echarlo. Es la verdad el titular que quiero sacar, ¿no? En plan, ¿y quién manda en el Madrid? ¿Un entrenador o Kylian Mbappé? ¿O Bellingham? ¿O Vinicius Junior? efectivamente.
Porque el Atlético de Madrid, 11 años con el Cholo Simeone, pero le han dado los jugadores que quiere, le ha dado el equipo que quiere, que sí que es que ya que se merezca por títulos y demás estar en el equipo, eso es otra cosa, pero le han dado, desde arriba le han dado la confianza, igual que Arteta empezó con la peor racha de la historia de Arsenal en la Premier League, y mira dónde está ahora. O sea, quiero decirte, un equipo ganador no se construye del día para mañana. Vale, tienes unos nombres para estar pues como estuvieses en la mitad de la primera vuelta, invicto y plantando mucha cara en Europa y en el fútbol. Pero coño, que los pinchazos en el fútbol también son que son cerca de 60 partidos a lo largo del año, obviamente vamos a estar los 60 partidos ganando, porque es imposible. Exacto. Es imposible. Entonces, realmente le has traído no queriéndole para echarle o le has traído o sea, le has traído por presión social o le has traído porque era tu única opción. Si luego me vas a traer a Arbeloa. ¿Sabes lo que quiero decir? Es mi pregunta para la directiva de Madrid, realmente. Sí. Pues coincido contigo. También quería comentar una cosa, un dato curioso que me parece, que bueno, lo dejo para que lo penséis vosotros en comentarios y demás, y ponéis qué pensáis. Últimamente, los últimos 5 años, se ha cumplido que el ganador de la Supercopa de España ha sido el ganador de la Liga. Y hasta ahora tiene sus fundamentos bastante bien refutados porque ahora mismo el Barça es el líder y va bastante bien. O sea que dejadnos ahí saber si creéis que el Barça este año se va a llevar la Liga. Yo, Dale. como haría un como haría un periodista que a mí me encanta, Tony Cuperella, no es periodista, pero bueno, de Fórmula 1, mecánico de Fórmula 1, esa estadística te la desmonto yo enseguida. Hace 6 años no se cumplió esta estadística porque la ganó el Atlético de Bilbao. Ya. ¿Sabes? De los últimos 5 años Sí, sí, ha sido así. que vale, que está muy bien tirada y todo lo que tú quieras, pero hace 6 años la ganó el Atlético de Bilbao, que si no hubiese sido hace 10, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso es lo que quería decir. Pero bueno, sí, la verdad es que eso me deja mucho que desear siendo una institución y un club que quiere defender que es el mejor equipo de la historia como el Real Madrid. Pero bueno, obviando, si quieres cambiamos de tema un poquito, para mí, si no hubiese sido por la institución, sería la liga tendría que tener miedo por el Villarreal. 18 partidos, un partido menos que el resto, 41 puntos y un Boleiro que perfectamente si gana la Liga de Villarreal, para mí podría ser Balón de Oro. Ahí lo suelta. A ver, sinceramente, era para mí el titular de la jornada y el titular importantísimo en general, pero claro, te viene la destitución de Xabi Alonso, ya sabemos cómo la prensa con el Madrid, pero un Villarreal que va en cohete, va propulsado, no para en Liga, o sea, en Champions era otra cosa, en Champions fatal, pero es que en Liga es que parece que no le baja el ritmo, es que no para, es que encima no es que me digas un partido flojito, no sé qué, bastantes goles, un Moleiro que profundiza, que mete goles, que te asiste, eh, un Mikautatse que es un delantero increíble, o sea, la definición de Mikautatse al pase de Moleiro me parece de auténtico, era una vaselina a prácticamente centímetros del portero, se le echaba ya encima. No sé, tiene un equipo súper bien consolidado, un centro del campo con Comesaña, una defensa con Renato Veiga, Juan Foyth, Pedraza, no sé, tío, es que me parece un proyectazo, te lo juro, un proyectazo Tiene, el del tiene, Villarreal. tiene muchos nombres y muy buenos nombres en muchas líneas. Es a mí la sensación que me da. No le veo, o sea, sí que es verdad que me falta un escalón todavía para Europa, que es lo que nos ha dejado ver este Villarreal, pero tiene muy buenos jugadores eso para pelearte una liga. Repito lo que dije en el primer podcast, no dudo mucho que lo vaya a ganar, pero que sea un juez claro y digno para esta liga, sí que lo veo. Lo único así de destacar para mí realmente Miguel Tachi generó muchísimas dudas nada más llegar. Para mí no es un delantero, o sea, no es un delantero al uso, ¿no? Es muy parecido a Gerard Moreno. Es un segundo punta que se puede llegar a enganchar a esa parte Sí. de 9, pero realmente no es un delantero puro. Genera mucho gol, genera menos del que se esperaba, también te digo. Yo creo que desde la directiva de Villarreal esperaban que Mika Utache generara mucho más de lo que está generando y realmente
lo que dices tú, ¿no? Es un equipo muy sólido. Tenía muchas dudas de a saber cómo afrontaban ya la edad longeva de Parejo, que sigue siendo una pieza bastante importante, pero el Comesaña está cumpliendo muy bien su valor. Eh, Sí. y tiene mucha proyección ofensiva desde los laterales, que me parece pues, un Pedraza, que otro que tiene 80.000 años y sigue jugando al fútbol con las mil maravillas, y luego les acaba de salir una perla. Bueno, no les ha salido una perla, no. Han sido realmente los únicos que me parece muy extraño que un Atlético de Madrid no haya apostado más por Moleiro, porque sabías perfecto. O sea, en el momento que vas a por Moleiro, sabes perfectamente lo que vas a comprar. Y es lo que está demostrando en el Villarreal. Y ahora mismo Moleiro, a ver cómo le sacas tú el Villarreal. Ya te digo yo cómo le vas a sacar. Con 175 millones desde un equipo de la Premier League y a tomar por culo, porque sabes perfectamente que la Liga no se va a jugar. O sea, el caso Moleiro Villarreal es el mismo que el caso Alex Baena en el Villarreal. O sea, es que no es el mismo jugador, porque, a ver, para mí es un poquito mejor Baena, es un poco más completo, pero Moleiro es también una sensación increíble y es el que generaba absolutamente todo en el Villarreal. O sea, es que va a ser difícil sacarle de ahí, pero quien le saque, pues oye, se va a llevar un jugador para años, ¿eh? Sí, sí. Y destacar también de primera qué tiene que hacer el Chucky Valverde para que le eche de aquí al Atlético de Bilbao, para mí mi titular. Partido desastroso el de ayer contra la Cultu, eh, que estamos grabando justamente después de ese partido. No te puede Qué meter tres partido. la Cultu, llevarte a la prórroga, casi a los penaltis. Eh, no sé qué tiene que hacer este Valverde para que le echen, porque está octavo en liga y es que no parece que vaya a remontar. Y por ejemplo, yo en la quiniela, ya hablaremos de la quiniela, a mí me ha costado mucho meter la victoria del Athletic, pero es que también te digo, ¿cómo no lo vas a meter? O sea, con los nombres que tiene. Ya. Sinceramente le veo muy en la cuerda floja. O sea, vi una Cultu que me ilusionó muchísimo cuando empecé a ver que la Cultu metía goles y además, o sea, auténticos golazos. O sea, aprovechando, por supuesto, que la defensa del Athletic De Club club está está empanada empanada, en ¿no? lo siguiente, o sea, porque balón es al segundo palo en el que te entra el delantero y te remata con una facilidad increíble. O sea, es inexplicable, pero vamos, o sea, coincido contigo. No entiendo qué tiene que hacer ahora mismo, o sea, qué tiene que pasar en el Bilbao para que pues el entrenador se vaya. Quiero decir, los ciclos se acaban y ahora mismo estás muy, muy mal y nadie se esperaba este bajonazo del Athletic. O sea, tanto en casa como fuera de casa, no termina de dar la talla y de demostrar ese juego que tenía antes. Sí, Sin ir más lejos, la liga pasada, que peleaba bastante a equipos de arriba, no sé. Es que encima contra un equipo como la Cultu, es que casi te vas fuera. Es que no se explica. y ya para acabar y pasamos por la quiniela, se aprieta la zona de abajo, como hemos dicho, hemos metido a Pepe Nu por la parte del Valencia. El Mallorca que se mete ahí abajo, que no puedo decir, o sea, sigue muy viva la zona de abajo. El Girona que se salva con nuestra segunda victoria consecutiva. Pero es que, repito, y el Getafe que se hunde, por cierto. El Getafe, pero el Getafe se hunde. Pues si quieres empiezo con la quiniela. Adelante. El primer partido, Español-Girona. El Girona viene en una bastante buena dinámica porque viene ganando los dos últimos partidos, pero el Español es el Español en casa y yo sinceramente confío en la victoria de los Pericos. Después, Madrid-Levante. Como no gana el Madrid, vamos. Lamentable. Mallorca Athletic Club. Aquí viene mi sorpresa o no sorpresa, porque claro, viendo que el Athletic Club está tan mal y que el Mallorca necesita ganar para salir, yo creo que va a apretar mucho y a lo mejor no le da para ganar, pero sí que va a ser un empate. No creo que sea un partido en el que el Bilbao consiga ganar, sinceramente. Osasuna Oviedo, reafirmando, a pesar de ese empate último del Oviedo, que parecía como que proponía un poco más y tal, yo creo que los Asuna
se va a venir más fuerte después de la derrota en Copa del Rey contra la Real Sociedad, remontada increíble de la Real, por cierto. Pero yo creo que se lo lleva Osasuna. Después, Real Betis, Villarreal. O sea, partidazo de esta jornada. Un Betis que yo creo que se va a demostrar lo que venimos diciendo en episodios anteriores, que contra equipos de arriba no da la talla, y un Villarreal que viene en moto, así que los 3 puntos para mí son para el Villarreal. Getafe-Valencia. Viendo algunas sensaciones que me dejó, por ejemplo, Pepelu, no creo que se pueda repetir a lo mejor el mismo partido, pero sinceramente yo creo que con lo que tienen que apretar para salir de esa zona y viendo que el Getafe también viene mal, creo que se pueden aprovechar y puede dar el Valencia la sorpresa. Para mí es la sorpresa de esta jornada, victoria de Valencia. Y luego un Atlético de Madrid que como no gane el Atleti se descuelga muchísimo de la pelea por la Liga. O sea, ayer sufriendo contra el Depor por un 1-0, un golazo de Griezmann, que no sé si lo has visto, un golazo de falta espectacular. Pero un Julián que lleva sin aparecer mucho tiempo y que necesitamos más que nunca que vuelva a aparecer. Así que tienen que ser los 3 puntos para el Atleti en el Metropolitano. Luego después, Celta-Rayo. Para mí es un partido en el que el Celta viene de ganar muy justito, el Rayo también, así que yo considero que va a ser un empate en Balaídos. Después, Real Sociedad-Barça. El Barça está muy fuerte y aunque sea fuera de casa, creo que le costará, pero victoria blaugrana. Y por último, Elche-Sevilla. El Sevilla que se le escapó la victoria en los últimos minutos en la anterior jornada. Yo creo que esta vez el Sevilla va a pelear y mucho y va a ganar al Elche en casa. Sintiéndolo por el Elche, que me gustaría también que ganase, se lo lleva el Sevilla. Bueno, pues yo tiro con mi quiniela. La verdad es que un poquito la enfermedad yo creo que me ha subido a la cabeza, porque esto no es normal con las probabilidades que acabo de poner, ahora me doy cuenta. Español-Girona, yo creo que va a ser un empate. El Girona viene en muy buena dinámica, 2 victorias en los últimos 3 partidos, y el Español, bueno, con la derrota y el empate en los últimos 3. Así que empate en este derbi catalán. Madrid-Levante, victoria para el Madrid, nada más que comentar. Mallorca-Athletic, he puesto victoria al Athletic. Creo que el Mallorca viene muy mal, y por eso he tenido que poner, aunque venga también mal el Athletic, he tenido que poner victoria al Athletic. Osasuna-Oviedo, victoria para Osasuna. Real Betis Villarreal, creo que aquí se corta la racha del Villarreal, he puesto un empate. Es que realmente es un partido que me ha costado mucho decidir, y yo creo que también es por creencia o por querer que el Betis salga un poquito de esta dinámica, ¿no?, autodestructiva que se están metiendo. Entonces he decidido ponerle un empate. Getafe Valencia, a ver, tío, como valencianista, opino que el Valencia tiene peor estructura, peor en general tiene peor equipo actualmente que el Valencia. Entonces por eso he tenido que poner una victoria, aunque sea en el Coliseum, he tenido que poner una victoria del Valencia. Creo que el Valencia sale con sensaciones muy positivas entre la victoria ante el Elche, y por ello creo que se va a poder rescatar esos 3 puntos para el Valencia. A la vez, bueno, el Atlético de Madrid a la vez, lo que dices tú, si el Atlético quiere luchar por algo más aparte de la clasificación a Champions, tiene que ganar este partido, así que victoria para el Atlético. Celta-Rayo, es que son equipos tan similares, en el sentido de ambos juegan Conference, ambos juegan Europa, ambos tienen una plantilla que ni fu ni fa. Empate, o sea, es que es un partido claro de empate. Real Sociedad-Barça, victoria del Barça, aunque no descarto una pelea de la Real, que viene con el ego muy subido. Y Elche-Sevilla, victoria del Elche. El Sevilla, 3 derrotas en los últimos 5 partidos, y además los 3 seguidas. Cuidado con el Sevilla, que este año a lo mejor sí que sigue. Viene muy buena racha. Si no tienes nada más que comentar, pasamos con una segunda división que se está poniendo muy caliente. Se está poniendo muy interesante, así que sin más dilación vamos con el 11 del 90 de la Liga Hypermotion. Del 90 de la Liga Hypermotion.
jornada 21, la que hemos vivido. Jornada llena de emociones. Si quieres empiezo yo, ya que estoy hablando. Llena de emociones, sobre todo por la parte de lo que dijimos del partidazo de Las Palmas de Gran Canaria, que para mí tiene un claro titular y un claro MVP, Aitor Fernández, el portero del Depor. Partidazo el que hace esa parada del penalti, es un paradón. Así que le tengo que poner en mi 11. También compartiendo 11 Altimira del Depor, partidazo también del lateral, hace asistencia en ese gol del Depor y para mí debería estar en el 11. Segundo fin de semana consecutivo, o segunda semana consecutiva en el que repite Marvel del Leganés, partidazo del defensa, que tiene que entrar en mi 11. Baraglini del Castellón acompañándole y Tasande del Zaragoza. Ya hablaremos del Zaragoza porque vaya golpe en la liga, ha dado, ha templado toda la liga. Melero del Leganés en el centro del campo con Ocampo y Francho del Zaragoza, partidazo del Zaragoza. Arriba un Javier Hernández que se estrena con el Mirandés con un doblete, así, para quien no quiere la cosa. Primer partido con el Mirandés y un doblete. Codro del Zaragoza, que para mí es el MVP con ese hat-tricky ante el Racing de Santander, y Chupe del Málaga cierra el tridente de ataque por otro fin de semana consecutivo, que Chupe repite en mi 11. Pues he de decir que coincido en ciertos jugadores, pero hemos tenido ciertas diferencias y también me gusta porque tenemos opiniones distintas. En portería coincido con el portero del Depor, o sea, es espectacular. Ya no solo el pedazo paradón que se hace en el penalti, sino la parada consecutiva después del penalti, evitando también otro posible gol y que ayudó a sumar un punto al Depor. Muy importante. Lateral derecho, repite en mi 11 Jeremy Melot del Castellón, que es un lateral que a mí me gusta mucho porque siempre tiene como esa capacidad de dar mucho en el ataque y dar mucho en la defensa, así que me gusta mucho. Defensa para Lalo Aguilar del Leganés, partidazo, para mí el líder de la defensa, bajo mi punto de vista, con grandísimas intervenciones y una portería a cero que ayuda un montón. Y el otro central es Alex Muñoz del Almería, un goleador y que estuvo muy correcto en defensa y también buen acierto en salida de balón con buenos pases y demás. Y para cerrar la defensa, coincido contigo del Zaragoza, Dani Tasende, la asistencia en el tercer gol del Zaragoza y a nivel defensivo un partido espectacular, la verdad. Después, en el centro del campo, cómo no poner a Javier Hernández, un debut increíble con el Mirandés, con un doblete, unos golazos y la verdad que clave para poder sumar un punto y que el Mirandés ha fichado a un grandísimo jugador y que veremos a ver cómo le va en el resto de temporada. Después, Lorenzo Amatucci de Las Palmas. Para mí, muy importante, da una asistencia y fue una de las claves en el centro del campo, en el partido. Y por último, Íñigo Córdoba del Burgos, que fue el goleador que dio los 3 puntos al equipo, así que muy importante. Y para cerrar en mi 11, en la línea de ataque, repite también creo Jacobo González del Córdoba. Me gusta muchísimo este jugador, gol y a nivel individual una performance bastante muy buena. Como delantero, por supuesto, coincido contigo, Kenan Codro del Zaragoza, y encima el MVP, o sea, hat-trick, que decir, metes 3 goles frente al líder de la liga, pues por supuesto. Y por último, para cerrar, Chupete del Málaga, que viene muy buena dinámica del Málaga y Chupete también, un doblete que ayuda a conseguir los 3 puntos y que, ojito, ahora hablaremos, pero cuidado, cómo viene el Málaga, Como viene el Málaga, pero para mí el titular de la jornada es 38 puntos del Racing de Santander, 38 puntos de Las Palmas. Siguiente partido, Racing de Santander, Las Palmas de Gran Canaria. Miguel, ¿se decide Caliente la liga? No se decide la liga. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Bajo mi punto. El partido más caliente de la jornada, pero caliente.
Y que viendo que aunque tengan los mismos puntos, o sea, si repasas la dinámica última del Racing y de Las Palmas, o sea, es que Las Palmas vienen bastante buena dinámica, sumando puntos y sumando puntos, aprovechando todos los pinchazos del Racing. Y sinceramente, o espabila Racing o espabila. O sea, ya no es que cuidado que le ves las orejas al lobo. Tienes al lobo que te está a punto de pasar ya por delante, que te va a morder. O sea, quiero decir, por favor, o sea, me está pareciendo una muy mala racha y que no sé yo si van a conseguir levantar cabeza pronto. No sé tú cómo lo ves. Síndrome de Hypermotion, es decir, son muchos partidos, o Ya. sea, son muchos partidos a lo largo de la temporada. Sigo diciendo lo mismo que dije en el balón interno. Son los dos proyectos que mejor pinta tienen, mejor todo tienen en general. Entonces, eh, sí, es una mala dinámica del Racing, pero es que veo muy difícil que el Racing ascienda de forma directa. No veo llevándose el Lirón, pero sí que no veo de forma directa. Ya hablaremos en la quiniela quién creemos que se lo lleva o no se lo lleva, pero repito, 4:15 de la tarde, el Sardinero, sí que es verdad que ahora mismo el Racing de Santander está por delante por golabrás. 14 goles de favor a favor del Racing y 13 a favor de Las Palmas de Gran Canaria. Partido que eso. La pregunta realmente para mí es, ¿hay que mirar a ese partido o realmente hay que mirar a el Almería, el Castellón, el Depor o el Depor y el Cádiz con el Málaga? El Almería que lleva muy buena dinámica ahora, pero mejor lleva el Español, el Castellón, perdón. Se aprieta mucho esta liga y cuidado que no se siga apretando. Se sigue apretando efectivamente y para mí equipos como el Castellón, como bien has hablado, o sea, un equipo que yo creo que para mí, no sé para ti, pero yo creo que nadie se esperaba el buen rendimiento del Castellón, que estuviese tan arriba, que está a 3 puntos del liderato, en una dinámica espectacular y que no me sorprendería que, tal y como es la Liga Hypermotion, que se metiese por algún momento en segunda posición ahí a pelear la liga como un jabato, ¿eh? O sea, no me parecería nada extraño. Por ejemplo, el Málaga también, que viene en buena dinámica, que se meta en playoffs. O sea, es una locura. Yo no veo, por ejemplo, como tú dices, yo no veo al Racing ascendiendo directamente. Me ha dejado muchas dudas y al que sí que veo, por ejemplo, ascendiendo directamente sería unas Palmas que yo creo que tienen un muy buen proyecto y que tienen que empezar a mirar un poco para arriba. El Castellón que se enfrenta al Leganés en casa del Castellón y el Málaga que se enfrenta al Córdoba en casa del Córdoba. Y el Almería que se enfrenta al Deportivo de La Coruña, otro partido bastante caldente. A saber lo que pasa, porque se puede apretar mucho la liga. A lo mejor tenemos que estar hablando de la semana que viene más de segunda división que de primera. Y siguiendo un Sí. poquito en esta segunda división, lo que hemos hablado, esta victoria sorprendente, que yo creo que es más bien un espejismo, pero que hace volver al Zaragoza a creer en el que se puede permanecer un año más en la categoría de plata. Sí, yo creo que es una buena victoria. Al final, para subir la moral de los jugadores, te enfrentas al líder de tu categoría, fuera de casa. Un partido espectacular de tu delantero que mete 3 goles, totalmente clave y totalmente importante. Y que, como tú bien dices, dan un poco esas esperanzas, esos aires de venga, va, que se puede y vamos a por ello. Por lo menos que se crean que no van a descender y que se pueden mantener en la categoría. Se plantan a 3 puntos de la salvación, pero vuelvo a repetir lo mismo, ¿quién mandas ahí abajo realmente? Porque podríamos mandar al Albacete, pero el Albacete es como que tampoco termina de querer bajar ahí abajo. La Real Sociedad B, pero la Real Sociedad B yo creo que al fin y al cabo los partidos en la meta se los acabará llevando. No sé. Va a ver lo que queda, Hay porque mucho. queda mucha liga, pero bueno. Pues si quieres comenzar con... Si tienes algo más que comentar o si quieres comenzar con la Bueno, quiniela. lo hemos comentado ahí un poquito en el 11, el gran estreno de Javier Montes con el Mirandés. La verdad es que sorprendente la actuación de jugador del que venía procedente del Español, cedido del Mirandés, como no, cedido al Mirandés, mejor dicho, y un doblete que hace que rescate un punto el Mirandés, que bueno, que realmente esto sí que es un poco espejismo, ha rescatado un punto, pero que el Mirandés no creo que suba. No
no termina subiendo de puestos. Así que si quieres, sí, empiezo por la quiniela, muy, 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 muy jodida esta semana, voy a tener que decirlo. Sí. Castellón-Leganés, empiezo con el Castellón-Leganés, aunque me duela, porque el Leganés es el equipo con el que más simpatizo de esta segunda división. Victoria del Castellón. Creo que el Español es un pelín mejor que el Leganés. Y creo que si pierde este partido se le escapa esa opción de lo que tú has dicho, de ascenso directo. Entonces, supongo que lo querrán ganar con bajo todo lo que puedan. Ceuta-Valladolid, victoria del Ceuta. El simple hecho del desplazamiento a Ceuta yo creo que es bastante cansado y por ello yo creo que se lo lleva al Ceuta. La Cultu Sporting, si queréis llamarlo sorpresa, no sorpresa, pero para mí se lo lleva el Sporting aquí. No creo que la Cultu vendrá muy cansado del partido en San Mamés y se lo lleva el Sporting. Zaragoza Real Sociedad B. Victoria del Real Sociedad B. Eh, es lo que digo, yo creo que la sensación que dio el Zaragoza fue un poco de el Sporting no viene en su mejor momento, pues bueno, voy a aprovechar las que tengo, las he metido, pero yo creo que esto no se va a repetir. Sí se va a repetir, van a conseguir alguna victoria más, pero yo no creo que salgan de ahí, la verdad. Y esto yo creo que va a ser un partido en el que el Real Sociedad B diga, yo quiero salir de aquí y decido ganar este partido. Mirandés Andorra, victoria de Andorra, lo que comentó el Mirandés, yo creo que también es un espejismo el punto que sacó. El partido de la jornada, Racing Las Palmas, yo creo que va a ser un empate. Yo creo que va a ser un empate porque ambos equipos vienen muy mal, ambos equipos tienen un equipazo. Y yo creo que lo más normal que acabe pasando es que sea un empate. Albacete Cádiz, victoria del Cádiz. Burgos Huesca, victoria del Burgos. Córdoba Málaga, victoria del Córdoba. Cortará la buena racha del Málaga. Y el Córdoba que respirará un poco, que se le está empezando a dar un poquito de vértigo esa zona de ahí abajo. Y Granada Eibar, que digo que es un empate. Pues voy yo con mi quiniela, que la verdad me sorprende porque ha habido ciertos resultados en los que no hemos coincidido en absoluto. Es que ha sido un completo quebradero de cabeza, coincido contigo, compañero. O sea, lo que me he roto a pensar esta jornada no tiene sentido. O sea, son unos partidos que van a decidir mucho y que, como tú bien has dicho, va a haber mucho de que hablar posiblemente en el siguiente episodio más de la Liga Hypermotion que de la propia Liga Española, la Primera División. Así que empezamos con un Castellón-Leganés que he hecho un cambio de última hora. Pensándolo bien, había puesto victoria del Leganés, pero quizás es un partido en el que el Castellón tiene que demostrar, tiene que dar un golpe sobre la mesa si quiere realmente ese ascenso. Pero yo creo que el Leganés le va a apretar un montón para empezar a despegar y a subir. Y yo digo que es un empate. Después, Celta-Valladolid. El Ceuta, como comentamos en el episodio anterior, venía en buena dinámica y a mí el Ceuta es un equipo que me está gustando mucho y yo creo que el Valladolid no va a poder arrebatarle los 3 puntos. Después, Cultu Sporting. Coincido también contigo, victoria del Sporting, al final 120 minutos los que jugaron ayer contra el Athletic Club de Bilbao, un equipo de primera división, pues hombre, esa fatiga, ese cansancio, yo creo que va a pesar y muchísimo, porque se tuvieron que dejar todo. Después, un Zaragoza Real Sociedad B, equipos de la zona baja, Zaragoza que, como tú bien has dicho, un partido que yo creo que no refleja lo que venía siendo el Zaragoza, ha sido un subidón que les ha dado, pero no creo que mantengan esto, y una Real Sociedad B que yo creo que va a ganar el partido. Almería Depor, uno de los partidos de la jornada, que yo creo que se lo va a llevar el Almería viendo la buena dinámica que viene. El Depor está ciertamente flojo y no termina así que yo creo que va a ser un golpe de la mesa en la Almería para subir a puestos de ascenso directo. Después, Mirandés Andorra. Me gustó muchísimo el partido anterior de la Andorra, que me gustaría destacar un jugador, Josep Cerdá. Entró desde el banquillo y para mí revolucionó el partido con un gol clave que dio el punto a Andorra y yo creo que va a ser un auténtico partidazo bajo mi punto de vista, pero que va a ser un empate como ha sido anterior el partido de Mirandés. O sea, no creo que haya una victoria clara, los dos lo van a pelear mucho, pero no veo un claro favorito.
Racing Las Palmas, otro partido también de la jornada. Se viene caliente esta liga, lucha por el liderato, a ver quién se afianza en esa primera posición. Y yo he dado victoria a Las Palmas. El Racing viene en una muy mala dinámica, sí que es cierto que puede dar la sorpresa y despertar frente a un Las Palmas que viene muy bien. Juegas en casa, pero veo más sólido ahora mismo, un pelín por encima de Las Palmas. Burgos-Huesca, yo creo que el Huesca no viene en buena dinámica, el Burgos está bien, y en casa yo creo que se va a llevar los 3 puntos. Albacete-Cádiz, últimamente me está gustando cómo juega el Cádiz, tiene buenos jugadores, yo creo que Cádiz se lleva los 3 puntos fuera de casa. Córdoba-Málaga, para mí es un partido que me gustaría que ganase el Málaga, por la buena dinámica que trae, pero creo que el Córdoba se la va a cortar un poco. Y aunque no pongo derrota, pero sí que pongo un empate. Yo creo que lo van a pelear los dos muchísimo, pero que le va a poner contra las cuerdas el Córdoba al Málaga. Granada-Eibar, yo creo que el Estadio de los Cármenes pesa mucho y el Eibar, hemos estado hablando de que no nos está gustando nada el juego que propone el Eibar, no juega nada y un Granada que va dejando buenas sensaciones y que cada vez juega un poco mejor, así que yo creo que se va a llevar los 3 puntos y con esto termino mi quiniela. Sí, poquito más que destacar de esta segunda división. Ya hablaremos de la siguiente jornada y pasamos ya a primera y segunda ref, que hay mucho que comentar porque hemos tenido la oportunidad de ir a un pedazo de partido este fin de semana, así que dentro intro para el 11 de primera ref. Primera RFF, jornada 19 de primera RFF. Sí. Si quieres arrancar tú. Voy a arrancar y la verdad que o sea, he visto los partidos y ha habido auténticos partidazos en primera red. Voy a comenzar por la portería. Mi portero elegido ha sido Manu González del Betis. Partidazo del Betis, una solidez defensiva brutal, con 8 paradas en total, 5 días dentro del área, o sea, evitó una barbaridad de goles y portería cero, o sea, no hay más que hablar. Lateral derecho del Tenerife, no podía no salir un jugador del Tenerife, César Álvarez que rescata 3 puntos que parecían imposibles en el 92, un gol del lateral, así que importantísimo. Javier Ablanque del Guadalajara, he visto un auténtico golazo desde su casa, o sea, increíble, y un gran partido defensivo con hasta 29 recuperaciones, me parece una barbaridad. Después destacar también jugador del Sabadell, Arthur Bonaldo, centrales goleadores, como ya hemos hablado muchas veces, aquí en esta categoría predomina mucho. El lateral izquierdo, para cerrar la defensa, Markel Arana, del Baracaldo, para mí el MVP de la defensa, con 24 recuperaciones, un gol importante, partidazo. Centro del campo, para Alex Balboa, del Lugo, un gol muy importante y estuvo muy participativo en todos los aspectos en el campo, tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Un Nangolo Bogares Samake del Betis, que mete un auténtico golazo desde fuera del área y que se hace un auténtico partidazo siendo el pivote, el eje del equipo. Para mí, espectacular. Para cerrar el centro del campo, y para mí el MVP de esta jornada, Arnau Ortiz, del Atlético madrileño. Un auténtico partidazo, este chaval me ha dejado unas sensaciones increíbles, me ha gustado muchísimo. Doblete y asistencia para culminar un partidazo que se hicieron contra la Antequera por 2-4. O sea que increíble. Y para terminar mi 11, la delantera, voy a destacar a Babacar Diocú del Arenas. Victoria increíble del Arenas frente a un Madrid-Castilla que no está levantando cabeza. 4 goles a 1. Gol y asistencia, partidazo, la verdad. Víctor Emil del Pontevedra, gol y asistencia también, súper participativo en el ataque. Y para cerrar mi 11, vuelve a salir Javi López Pinto, es un jugador que os juro que me encanta cómo juega. Doblete de asistencias y gol clave para otra goleada más del Sabadell, otra manita, que ya van 10 goles en 2 partidos, me parece increíble. Y luego después no le he metido en mi 11 y me sabe mal, porque es que había muchos jugadores que han hecho muy buenos partidos y me ha costado mucho decidirme, pero destaco
a Davo, el delantero del Ibiza, que ha metido un doblete y el Ibiza que también, otra goleada, ante un Cartagena que no, que no ha dado lo que tenía que dar. Bueno, pues yo coincido bastante y ahora te doy mi pullita para ti. Raúl Marqueta de La Ponte va a ser mi portero. El Pontevedra, que 5 de 5 los últimos 5. Eh, Impresionante el portero del Pontevedra. Coincido contigo en el lateral derecho, César Álvarez del Tete. Un lateral derecho espectacular que cuidado con este chico cuando suba al Tenerife a segunda. Bonaldo del Sabadell acompaña a Esman del Eldense, golazo de Esman del Eldense para darle la victoria al Eldense. Y Laguerti de el Arenas de Derecho, que para mí ha sido el equipo de la semana, ya entendéis por qué. Andrea Rodríguez del Teruel en el medio del campo con Baba de Arenas de Derecho y como tú has comentado, Balboa del Lugo, que le tenía que meter en mi 11. Coincido contigo también en el MVP, Arnau Ortiz del Atlético madrileño, partidazo, 10 de 10, plan, 2 goles, asistencia espectacular. Antes de irme con el delantero, también coincido contigo, con Javi López Pinto, también digo lo mismo que tú, es un jugador que me encanta, técnicamente es buenísimo y el Sabadell está en un ritmo pepino astronómico, está el Sabadell, madre mía. Y en punta yo sí he metido a Davo, sí he metido al delantero de Ibiza, un doblete que pues eso, aprieta bastante el grupo 2, pero antes de pasar por nada me gustaría destacar una noticia, antes de podernos hablar del fútbol, que me alegra muchísimo. La RFEF universaliza sus competiciones en una histórica cobertura del fútbol español. Estaréis viendo una imagen donde se pondrán todos los partidos de todas las competiciones. En primera RFEF por fin podremos ver los que tenemos suscripción a Movistar Plus, todos los partidos. Y lo que más me alegra, en todas las televisiones autonómicas podremos ver los partidos de segunda RFEF, aparte de los partidos de Copa del Rey que están todavía por determinar, la Copa Federación, la Copa Juvenil que también las podremos ver, el fútbol femenino. Es decir, por fin nos estamos dando esa sensación a que la primera ref sea un fútbol profesional, también porque han implantado un bar, que si quieres empezamos con esto. Un bar no es un bar al uso, no es un bar como el que tenemos en las primeras divisiones, es un bar que están planteando la FIFA en categoría soccer, como esta primera RFEF, como el fútbol inglés también en tercera división inglesa, que es un bar más parecido al de fútbol sala y al de baloncesto, que mucho aficionado lo pedía, incluido yo, que solamente van a determinar en acciones, que lo voy a leer, solo se podrá usar el FBS, que ahora digamos cuáles son la abreviatura del acrónimo: gol no gol, penalti no penalti, tarjeta roja directa y o confusión de la identidad. Es decir, en cosas realmente valiosas. El fuera de juego ya lo dejamos al fuera de juego automático, que me parece un acierto, y este FBS, que es el fútbol video soporte, lo podrán pedir tanto en la primera como en la segunda parte solo los entrenadores. Es decir, va a ser un challenge como pasa en la NBA y en la ACB, y no va a ser a criterio del árbitro, va a ser solamente por petición exclusiva de los entrenadores. Y en el caso de que falles ese challenge, perderás la oportunidad. Es muy fácil de entender. Si habéis seguido un poquito la ACB y el baloncesto, es exactamente el mismo funcionamiento, y me parece un acierto por completo que en esta primera RFEF, porque por ejemplo en esta jornada ya hemos visto la implantación, ya hemos visto como en uno de los partidos se ha implantado esta FBS, que está yendo si conseguimos la imagen, estáis viendo cómo se implanta y cómo lo pide el entrenador. No sé qué te parece a ti, yo digo, a mí me parece un acierto. Así dejamos de tonterías de VAR, dejamos de tonterías de no es el árbitro, no es lo pide el VAR, no se lo dice el VAR, no, que lo pida el entrenador, que así realmente le renta que sea un penalti, que sea una tarjeta roja, que sea tal, que lo pida, que nos dejemos de leches, que nos dejemos de decir, no, es que esto tiene que ser. Y que si, imagínate que en el 90 no han pito un penalti y en el 97 mi defensa se ha rayado, pero ya no tengo más bars, entonces ya no puedo pedir una petición por el challenge. A mí me parece un acierto, ¿quieres que te diga?
Yo coincido contigo, estoy totalmente a favor de esta decisión, me parece un acierto, pero al 100%, o sea, ya era hora de que entrase esto en vigor. Sinceramente me parece muy importante porque como tú bien dices, en decisiones tan importantes como por ejemplo un gol no gol, un penalti o no penalti, o sacar una tarjeta que puede ser una amarilla o puede ser una roja, cambia mucho el transcurso del partido y sobre todo lo que cambia el transcurso del partido es que es el propio entrenador que viendo la jugada decide si de verdad eso le va a beneficiar o no o le va a perjudicar. Entonces, algo que no sé si has dicho, tienen dos peticiones del VAR por cada parte, cada entrenador, y me parece algo que va a dar mucho juego a los partidos y que, como tú bien dices, nos vamos a dejar de esas tonterías de que si el árbitro toma decisiones tal o no llama al VAR cuando tiene que llamar al VAR, no entra en una jugada que era muy dudosa. Si el entrenador de tu equipo ve una jugada clamorosa de una mano, pues pide el VAR y ahí se ve. Y ahí es donde se va a determinar si de verdad funciona bien o no. O sea, me parece que también es un gran acierto y que sería incluso mejor que, que el propio VAR que podemos tener nosotros en ligas superiores. O sea, no me parecería mala idea que los entrenadores tuviesen ese poder de decisión para decidir, porque al final los árbitros muchas veces dejan mucho que desear. También te digo, a ver cómo funciona esto, porque pensándolo en frío, pensándolo Mm. desde casa es mucho más fácil pensarlo, pero también es meterle una Sí, carga al entrenador bastante tocha, porque sí que es verdad que en un penalti no penalti normalmente siempre lo vamos a ver en penalti no penalti, se va a pedir casi siempre, pero una sí. tarjeta roja no tarjeta roja, ¿a quién le haces caso? ¿Al defensa? ¿No le haces caso a tu jugador? Le dices, tu jugador lo ha visto claramente, porque tú imagínate que tienes una mualandra de jugadores, pero tú has visto, un defensa ha visto cómo le entraban los tacos en el talón de Aquiles, que eso sabemos que es roja. Ahí a quien le haces caso a tu defensa, no le haces caso a tu defensa, se va a poder aplicar. Hay muchas dudas todavía. Se va a poder aplicar cuando el balón salga o como en este bar, que es decir, que, o sea, si ya termina la jugada y no se puede mirar la jugada anterior, muchas cosas. Pero bueno, me alegra un poco que dejen ese cargo al árbitro y al CTA y todo lo que estaban aplicando al fútbol, y que se haga un poquito más, pues eso, NBA y ACB, que me parece un acierto totalmente el challenge en esos dos, y yo lo llevaba pidiendo mucho tiempo, que el VAR sea una ayuda y a lo mejor algo también táctico para los entrenadores. Y si no tienes nada más que comentar, bueno, si no tienes nada más que hablar de este tema, ni de la universalización de las competiciones en España, podemos empezar con esta segunda RF, que podríamos decir que el Sabadell, bueno, el Sabadell menos, pero sobre todo el Tenerife tiene un pie y medio en segunda división y en el fútbol profesional. Un Tenerife que tiene un auténtico proyectazo, va volando, líder absoluto del grupo uno con una diferencia abismal. Para mí, o sea, es el claro candidato. O sea, una diferencia de 8 puntos frente a un Celta B, frente a un Athletic Club B, un Madrid Castilla. Una diferencia bastante grande y ya no solo por lo que son las estadísticas propias, sino porque a nivel de proyecto es un proyecto muy ambicioso. Tienen muy buenos jugadores, hemos destacado por ejemplo en esta jornada a César Álvarez, pero es que realmente el equipo funciona muy bien, Yo es es la una segunda, realidad. yo es la segunda de ella que le destaco el lateral. Me parece un lateral espectacular. Y cuidado que si en algún momento sube a primera o si sube a segunda, nadie le hable para que se vaya, porque muy, muy buen jugador. Y bueno, destacar también de este grupo uno, el Ferrol se hunde y el Lugo quiere entrar en playoffs. Un Ferrol que no me esperaba que acabase que esté yendo tan mal, y un Lugo que con esta victoria, no nos estábamos dando cuenta del Lugo, pero lleva 3 victorias seguidas y en los últimos 5 no conoce la derrota. Entonces cuidado con este Lugo. Buena racha del Lugo, para mi punto de vista, el partido del Lugo de esta jornada ha sido bastante bueno, me ha gustado, o sea, de hecho hemos destacado a un jugador los dos, a Alex Balboa, que la verdad que me ha gustado un montón y ojito, como tú bien dices, el Lugo, porque aprieta mucho y un Ferrol que deja mucho que desear, ¿no? Deja con ese más sabor de boca y bueno, yo si no tienes nada más que comentar del grupo uno pasaría a un tema, pues bueno, que me tiene loco del grupo 2.
no entiendo, o sea, el nivel al que va el Sabadell. Ya. Va en moto, 2 partidos consecutivos en los que consigue meter 5 goles, 10 goles en 2 partidos, pero auténticos partidazos. Se están tomando muy en serio lo de ascender. Es un proyectazo. El Sabadell quiere conseguir subir a segunda división. Y creo que si va por este camino, me da a mí que lo van a conseguir. Sí que es cierto que tienen un Atlético madrileño que le sigue muy de cerca, a un punto simplemente. Un buen partido del Atlético madrileño. A pesar de que venía con ciertas dudas, un empate en casa, que no dejó muy buenas sensaciones, una derrota fea contra el propio Sabadell hace aproximadamente un mes en casa del Sabadell por 2 goles a 0. Pero vuelve a encontrarse esa senda de la victoria, y a pesar de que bueno, el Sabadell no conoce la derrota de por lo menos 6 o 7 partidos, que me parece una auténtica barbaridad, no termina de estar claro y definido quién puede ser el líder, pero sin embargo sabemos que estos dos equipos tienen muchísimo que dar. Y veremos en las próximas jornadas qué es lo que hacen, pero para mí son una auténtica sensación estos dos equipos. Yo también destacar de esta segunda RFF la mala sensación que se está dando el Alcorcón, ¿no? Un equipo que debería estar subiendo, se enfrenta la siguiente jornada, no recuerdo bien, pero la siguiente es contra el Sabadell, acaban de cambiar de entrenador, no está dando buenas sensaciones este Alcorcón, al igual que el Cartagena. Y es que lo peor del Alcorcón es que está empezando a decir bastante hola a segunda RFF. Y la verdad es que me da pena porque hace 2 temporadas estaba en la categoría de plata. Y es que no conoce la victoria en los últimos 5, otro empate más, acabas de cambiar de entrenador, viene el Sabadell, y te vas al campo de Europa y consigues un empate. Es un campo muy difícil, pero consigues un empate. Sí. No sé, me está dando muy malas sensaciones este Alcorcón, la verdad. A ver, esperemos que rearme. Y bueno, lo que estabas diciendo tú, el Sabadell, que no veo a nadie que le pare. Sinceramente no le veo a nadie que le pare. Tiene un auténtico equipazo. Javi López Pinto me encanta. Es un jugador de verdad que es muy bueno. Tú además creo que has destacado a otro. Yo destaco a Boldano. O sea, tiene una defensa que es que no le mete mano nadie. No le mete mano nadie. Cuidado con este Sabadell, que la verdad sabíamos que tenía cosas, pero tantas, a mí me está dejando sorprendido. A mí me está gustando mucho, y la verdad que viendo los próximos partidos de la jornada, no sé si tienes algo más que decir, No, pero por destacar así algún partido guay que puede decidir muchas cosas tanto en la zona de arriba como en la zona de abajo de los dos creo grupos. que vas a decir uno que acabo de ver yo que no me había dado cuenta, pero qué cualquiera. A ver, yo estoy viendo un Europa Atlético madrileño, Sí. me parece un auténtico partido, pero con mayúsculas. Un Europa que tras ese empate quiere ir a por más, juega en casa, y un Atlético madrileño que quiere volver a esa senda de la victoria, ese camino de encadenar varias victorias seguidas después de algún que otro pinchazo, y un Atlético madrileño que dejó unas sensaciones en Antequera pero espectaculares. O sea, con un Arnau Ortiz que sinceramente tenéis que echarle mucho el ojo. El partido que se hace, o sea, me lo he visto y es un auténtico escándalo. El jugador es increíble y pinta, pero espectacular. También te digo, no, yo no alzaría tanto el partido porque es una Antequera que tampoco va en sus mejores días, ¿sabes lo que quiero decir? Va un décimo, sí, es verdad que venía de 2 victorias seguidas, pero bueno, que es un rival que a priori tenías que ganar, ¿sabes? Sí, pero como el hecho Siendo de que totalmente venías en justo y una todo. dinámica. Sí, o sea, pero yo lo destaco un poco más porque eso, venía como de algún pinchazo, dejar con dudas, y viendo el Sabadell, que no le para a nadie, pues es como que considero que ha sido un gran aliento el que ha conseguido los jugadores del Atleti para dar un poco de vida a este grupo y ver a ver quién se lleva el liderato. Pues si no tienes nada más que comentar de Luego, esta primera RFF o si tienes algo más que decir, no sé. algún partido así que haya visto interesante, que pueda decir o que me parezca meramente guay. Por ejemplo, bueno, a ver, Teruel Sabadell,
Teruel, santíguate, porque la que te va a caer es increíble. Pero luego, por ejemplo, un Tenerife que juega fuera de casa contra un rival que no le puede dar pelea, el Tenerife que sigue en una pelea por él solo de seguir volando. Y yo creo que ahora sí que sí, no destacaría nada más y podríamos pasar con la segunda ref. Segunda ref, que ahora hablaremos de la segunda ref. Pero bueno, vamos a empezar con los 11, si quieres empiezo yo. Unos 11 que me han costado mucho hacerlos, la verdad es que muy buenos partidos. Eh, Muchísimo. Empiezo con Marcos Pérez del Terresa, la verdad, partidazo de portero catalán. Arreola del Atlético Antoniano, de lateral derecho, con Olarta del Coquense, acompañando con Gomenaza del Seseto River. Gomenaza, golazo de Gomenaza, tengo que comentarlo. Luego, voy a poner un jugador, ojo, del Moscardó, Aitor de Castro, en plan, cuidado con el Moscardó, que revive un poco, y voy a poner un jugador del Moscardó. Curro, empezando en el medio del campo, del Jerez, y permitirme leerlo, por favor, que tiene un nombre bastante raro, Noukula, del Burgos B, acompañando a Rulo del Villarreal, de Valladolid. Eh, Albelarca, del Utebo, empieza mi parte de arriba, que para mí es el MVP de este 11, con Martínez de las Águilas y Ustrel del Reus. Cuidado con este chico, que a mí me ha gustado mucho el partido que ha hecho, que viene de la cantera del Barça, creo, pasó por el Español y ahora está en el Reus, y creo que estuvo un poquito de tiempo en el Sabadell. Así que no tengo nada más que comentar de este 11. Bastante completito, la verdad. Pues voy con mi 11. Coincido en algún jugador, pero es difícil coincidir en muchos porque tenéis que entender que son muchísimos equipos y muchos grupos y que cada uno tiene unos gustos. Portería, para mí, Marc Monedero, portero del Burgos, que hizo un auténtico partidazo. Portería cero, muy buenas intervenciones. Raúl Castro del Ibiza. El Ibiza también hizo buen partido, encima un lateral que consiguió meter gol. Para mí bastante importante. Línea defensiva para Asier de Castro del Colonia Moscardó, coincido contigo. Un gol clave para empatar el partido y para dar fuerzas al equipo. Y luego su pareja de central, Íñigo Gomeza de Xavier. Bueno, un golazo, responsable del único tanto del partido y que a nivel defensivo estuvo muy bien. Y para cerrar la defensa, voy a poner a un Leonel Ferroni, lateral del Intercity, que para mí se hizo un muy buen partido y que un gol en el último minuto, en el último suspiro, para sumar unos 3 puntos que le vinieron muy, muy bien. En el centro del campo, creo que también lo has mencionado, Mikel Ustrel del Reus, gol y asistencia en un partido contra un Barça B que parecía que venía muy fuerte y que en casa del Reus ha dado un golpe en la mesa, 4-1, y gran partido. Luego también coincido con el otro centrocampista del Burgos, Georges Esnucula, o como se diga, o sea, doblete del centrocampista del Burgos, partidazo también, me gustó muchísimo. Y para cerrar el centro del campo, voy a meter a Iñaki Alberca del Utebo, que para mí es el MVP de esta jornada por un doblete de goles y una asistencia, el responsable de los 3 goles. O sea, ganas por 3-0, metes 2 goles y das una asistencia, pues para mí eres la clave. Después, en la delantera, en el extremo voy a meter a Víctor Charles del Ebro, un gol muy importante que da la victoria y que ayuda a sacar al equipo de esos puestos de descenso y que empieza a mirar un pelín hacia arriba. En el delantero centro, destacar, que me gustó mucho, Ángel Carvajal del Valladolid B, un doblete que ayudó al equipo también a despegarse de esa zona de descenso, de salir de ese fango un poquito. Gran partido del delantero. Y luego destacar también a Joaquín del Oviedo Vetusta,
también otro doblete y que fue clave para esos 3 puntos del Oviedo que le certifican en la segunda posición muy cerquita del primero en el grupo 1. Pero sí, creo que tenemos una conexión en el partido del San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda. Sí, sí, creo que sí podemos meterla. A ver, creo que está dentro. Reparto de puntos en San Sebastián de los Reyes, final del partido 1-1, logra empatar el Sanse en la segunda mitad. Un partido que bastante merecido el empate bajo nuestro punto de vista. No ha habido un claro dominador. En la primera parte sí es cierto que ha profundizado más el Rayo, pero en la segunda ha aportado muchísimo más el Sanse, ha apretado muchísimo y la afición, una locura, la verdad. Hemos vivido un auténtico partidazo y creo que ha sido una experiencia brutal. Bueno, pues como te ha gustado esa, ¿eh? Sí, la verdad, me ha gustado. Bueno, pues como podéis haber visto, hemos ido este fin de semana al partido del Rayo Majadahonda San Sebastián de los Reyes. El partido que lo dijimos la semana pasada, vivía mucho ese grupo. Ha sido un empate como ha dicho, merecido, como ha dicho mi compañero Miguel, merecido. Hemos podido hablar con los entrenadores. Si quieres, primero podemos hablar un poquito nosotros y luego metemos las conexiones con los entrenadores. Pero la verdad es que a mí me dejó pues lo que ya veréis, que ya hablamos. Ha sido un partido muy raro. Empezó dominando claramente, que ambos creíamos en el propio campo que iba a ganar cómodamente el Rayo Majadahonda. Sí que es verdad que entró Marcos de repente, Mario. Entró Mario de repente del San Sebastián de los Reyes, que revolucionó el partido, y en 10 minutos al Rayo Majadahonda se le fue totalmente el partido desde atrás, porque es verdad que adelante, en el momento que les dejan correr al Rayo Majadahonda, es el mejor equipo de la categoría, mucho mejor que el Real Avilés, que ahora hablaremos del Avilés. Pero a mí me dejaron sensaciones muy frías, ¿no? En 10 minutos te cambian jugador un partido. Sí que es verdad que el San Sebastián de los Reyes no ofreció nada, aparte del golazo de Ferarta, que tenemos ahora, creo que sus declaraciones, pero es un auténtico golazo, que realmente lo único que te queda hacer en ese gol es aplaudir y seguir para adelante. Muy buena solidez defensiva del Rayo Majadahonda, pero que imagínate que el Ferarta hubiese cogido y hubiese dicho, vale, pues te clavo otro por la otra escuadra, se te va el partido. No sé qué sensaciones encontraste tú. Pues mira, para mí fue un partido un poco como descafeinado, ¿no? Al final, aunque es un empate más que merecido, porque ninguno de los equipos terminó de dominar al completo ni la primera y segunda parte, coincido contigo, el Rayo Majadahonda estuvo bastante más participativo en la primera parte. De hecho, en la primera parte es donde viene el gol de nuestro querido Yoshimura, a la media hora de partido, un muy buen gol. Destacar que Yoshimura para mí fue de lo más destacado, aparte de por el gol. Es que es una bala, o sea, en general, como tú has comentado, la parte de arriba del Rayo Majadahonda, los delanteros, son unas balas y corren muchísimo. O sea, el despliegue ofensivo del Rayo Majadahonda es brutal. Sí que es cierto que no se vio tanto, no pudieron ofrecer tanto, por lo que tú dices, que yo creo que la entrada del cambio de Mario en San Sebastián de los Reyes fue algo que de alguna manera asustó al equipo al Rayo Majadahonda, y se empezó a hundir, se empezó a venir atrás. Una segunda parte en la que el Sanse sabía que tenía que apretar muchísimo porque iba por debajo del marcador. Empezaban a acercarse los minutos finales y no tienes ese gol. Y bueno, Ferarta, desde aquí no me queda otra que aplaudirte. Eres un absoluto crack. ¿Cómo te inventas ese golazo, amigo mío? Desde el ángulo que estábamos nosotros, o sea, si podemos os dejamos el vídeo porque es una auténtica perla. Más escuadra no puede ser el gol. Y aunque todo el mundo veía que después del gol el Sanse empezó a apretar muchísimo, pero muchísimo, la grada espectacular, el ambiente que se vive allí, pero que no consiguieron esa victoria, que quizás buscaban mucho más que el Rayo por la diferencia de puntos. Al final se queda otra vez igual, 38 puntos que tiene el Rayo Majadahonda y 33, si no me equivoco, tiene el Sanse. Un pequeño inciso antes de pasar
inciso y corrección para lo que acabas de comentar. Fue un dominio del San Sebastián de los Reyes con muchísimo descontrol. Me explico. A mí la sensación que me dio fue que sí, el Rayo Majadahonda tenía la pelota. El Rayo Majadahonda estaba en 3/4 de campo el Rayo Majadahonda, el San Sebastián de los Reyes estaba en 3/4 de campo del Rayo Majadahonda, pero que no había nadie que dijese, vale, calmémonos, vamos a colocarnos bien y vamos a empezar a atacar como a nosotros nos gusta, ¿sabes? Porque esa es la sensación que me dio, fue totalmente un descontrol, que ya se le fue totalmente la mano al árbitro, y a partir de ahí fue como que el final, a partir del gol de Ferarta, se fue para abajo, también provocado por el árbitro, provocado porque el San Sebastián de los Reyes realmente no aprovechaba las que podía llegar a tener, porque tampoco fabricaba nada, y el San Sebastián de los Reyes tuvo dos que sacó el portero de San Sebastián de los Reyes, dos paradas en la segunda parte y una en la primera que fueron decisivas, que no le metí porque no ha sido un partido para destacar a nadie en el mejor 11 de la semana en segunda RFF, pero la verdad es que la actuación del portero fue muy buena. Lo que dices tú deja una situación exactamente igual, lo único que aprieta mucho más la zona de atrás con la victoria del Getafe B al Real Madrid C, que se mete en la lucha de ese segundo puesto y que al Rayo Majadahonda realmente le valía mucho este empate, ¿no? Podemos escuchar, creo que las palabras del míster del Rayo Majadahonda, que saca la misma conclusión que yo. Para ellos no ha sido un pinchazo. Bueno, primero no considero que sea un pinchazo empatar en casa del Sanse, por lo tanto, bueno, es un empate que no sabe cómo podemos haber ganado, pero es algo que puede suceder perfectamente porque ellos son un equipazo. Y afrontamos la segunda vuelta pues preparando el partido con Kense, que es el siguiente que tenemos. El equipo sigue, como decía, humilde, intentando mejorar, hay cosas que podemos hacer mejor, tenemos que seguir trabajando para ser mejores la semana que viene que esta, porque eso es lo que nos tiene que acercar a ganar. Sí que es cierto, esta pregunta se la comenté yo, fue una respuesta que me dio él a mí, el tema de que pues yo le dije si él consideraba que quizás siendo el líder del grupo 5, teniendo esa presión de que vas a un campo que aprieta mucho, de ganar, y un empate que te sabe a poco. Ellos no lo consideran como un pinchazo, al final vienen en muy buena dinámica, tampoco es malo un empate fuera de casa contra un Sanse que también tuvo sus oportunidades, aunque como hemos dicho es un partido un poco que te deja con mal sabor de boca porque ninguno terminó de dominar claramente, y lo que tú dices, un descontrol por parte del Sanse en los últimos minutos, o sea que yo a lo que me refería con lo de que apretó es que generó mucho, pero el problema de generar mucho es que generaba sin cabeza, entonces colgaban balones por colgar balones por a ver si llegaba el delantero y remataba. Y el portero del Rayo Majadahonda no tuvo excesivas intervenciones. Sin embargo, desde aquí un saludito a Alberto Alejárrega, a ver si nos está viendo. Amigo, qué pedazo de paradones te hiciste. O sea, para mi punto de vista, sí que tuvo buenas intervenciones. No le hemos metido en nuestro 11, pero porque ha habido quizás otros porteros que han tenido mucho más trabajo. Pero las paradas de este Alberto, la verdad que han sido espectaculares, y podemos dejaros aunque sea una, es que una mano que sacó en la primera parte que me pareció completamente escandaloso, un vuelo que se hizo, y luego también destacar que me pareció importante, al final, como bien hablaba el entrenador, tiene muy buen equipo, ha conseguido una buena estructura. Me gustó mucho, a pesar de que realmente no llegó a hacer nada, Ilies Faure, el delantero, el 9, me gustó bastante por el hecho de esa actitud de creer que te vas a llevar el balón, esa actitud de voy a presionar al portero, voy a ponerle en una tesitura que no le gusta, voy a hacerle salir de una manera incómoda, y no sé, a mí me gustó bastante, y sinceramente creo que, pues como él bien dice, tienen una estructura muy buena, pero no, a pesar de que no es un pinchazo, pues sí que es cierto que, pues bueno, es algo que no se esperaban. Viendo el buen juego del Rayo, quizás se esperaba una victoria. No cómoda, pero una victoria. Y por parte del Sanse, le podemos preguntar al entrenador del Sanse que si va a premiar el maravilloso cambio de juego que tuvo Mario en el partido contra el Rayo Majadahonda. ¿Podemos escucharle? No lo sé. Aquí no hay ni titulares ni suplentes, y Mario es un ejemplo, ¿no? O sea, repito, tenemos
muchos jugadores que todos pueden jugar. Entendíamos que hoy Mario en ese tramo de partido podía hacer lo que ha hecho y ayudarnos a poder ganarlo, y bueno, para la eliminación del siguiente partido ya me quebraré la cabeza durante la semana. Ahora no, pero bueno, agradecido a todos, el trabajo de Vander cuando ha entrado, incluso en esos últimos 5 o 10 minutos creíamos que Cristian podía castigar a Ale y ha tenido un 1 para 1 que al final Ale ha salido a defender, pero también buscábamos eso, hacer el equipo todavía más largo en cuanto a la profundidad con él, y bueno, todo nos ha aportado. Iván, cual lo felicito mucho, no era un partido fácil para él, entrar en el contexto que ha entrado, García, ajustarse al lateral cuando lo hemos necesitado, Aaron igual, defender de 4, atacar de 3 con él también no es fácil. O sea, son muchas circunstancias que hay que agradecerle al equipo, a su esfuerzo, a su concentración, y nos ha faltado quizás entender mejor eso en la primera parte para primero no recibir el gol, que es una situación que hemos trabajado mucho, que tenemos súper controlada, y sin embargo hoy nos ha mucho daño. Sí. Bueno, un Mario que revolucionó el partido totalmente. El momento en el que entró fue el artífice, creo que además mete la asistencia para que rescate un punto valioso, para que siga en la lucha de este ascenso directo, pero que tampoco revoluciona mucho, que realmente yo creo que siguen teniendo que estar mirando para arriba, como dice Fred Arta, que lo pudisteis ver en nuestras redes sociales, pero que a lo mejor tendría que estar un poquito mirando al Getafe B, que se le está empezando a chuchar el culo. Sí, se les está empezando a pegar y bueno, tienen que empezar a tener esa mentalidad de venga, vamos para arriba y vamos a apretar mucho más al Rayo Majadahonda, ¿no? Porque lo que digo, venía muy buena dinámica y la verdad es que viendo cómo venía y a pesar del empate ha sacado positividad de eso el entrenador, y eso es lo importante, al final crea una buena piña con los jugadores y que un Rayo Majadahonda que apuesta por ser el equipo claro candidato a poder ascender a Primera Red. Y bueno, está de esta Primera Red destacar 2 cositas. Víctor Valdés, que ha durado 4 partidos como entrenador del Ávila, destituido ya. También destacar, bastante gracioso, una noticia que me ha dejado bastante graciosa, un Bizarrap que ha etiquetado a un Real Avilés que se considera como su mayor fan, este Real Avilés que va volando, que otro partido más ganado y que sigue sin parar. También en el grupo 1 destacar que Iñaki Bea ha sido destituido del Gimnasti Segoviana, un Real Unión que tampoco para, en el grupo 2 que sigue líder, un Barça B que se hunde, que cae fuera de puestos de playoff, la Recre que vuelve a soñar colándose en playoffs, y como hemos dicho el grupo 5 que se empata y que empata en la cabeza, y que el Getafe B dé una oportunidad para colarse como segundo. Efectivamente, la verdad que seguiremos viendo muy de cerca si para esta próxima jornada también tenemos oportunidad de estar en alguno de los campos, ya lo veréis, no queremos hacer spoiler. Veremos cómo se sigue apretando ciertos grupos, quién se va afianzando en el liderato, quién se afianza en el descenso y quién pelea y empieza a mirar hacia arriba con opciones a creer en un sueño. Un Intercity que se vuelve ahí en playoffs en el grupo 5, que lo tengo aquí abierto, y un Real Madrid C que se hunde, que es lo que has dicho tú antes, que contra el Getafe B. Así que, compañero Miguel, si no tienes nada más que comentar de esta segunda RFEF, a nivel internacional en el fútbol tampoco ha pasado gran cosa, y si quieres lo podemos dejar aquí. Muchas gracias por vernos. Repito, podéis dejar tanto los de Spotify como los de YouTube comentarios y las preguntas para el siguiente. Seguidnos en Instagram, que lo tendréis en la descripción, en TikTok también lo tendréis en la descripción, y si no tienes nada que comentar, nos vemos la semana que viene, a ver si ya puedo estar ahí contigo. Nada, pues repetir lo mismo, darnos mucho cariño, al final agradecemos mucho el apoyo, agradeceríamos también que nos dejaseis algún comentario tanto en Spotify como en YouTube. Nosotros lo vamos a estar leyendo y lo utilizaremos para sacarlo en la tertulia del principio, para hablar un poquito de temas diferentes. No tiene por qué ser preguntas de fútbol, como por ejemplo la de hoy, y
Y nada, a ver si en la próxima, compañero, te tengo aquí y podemos hacer un episodio más dinámico. Así que nos vemos y nos vemos la semana que viene. Chaito.